Venezuela ya había perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperar su democracia. Ese es el problema que tenemos actualmente, y porque además no es solo un problema de Venezuela, es un problema para América Latina. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es 9 de enero de 2026. Este es el episodio 90 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Cada lunes y viernes temprano en Spotify y en YouTube. Te invito para seguir desarrollando este medio opinante e independiente en política y economía en la plataforma que usas. Pincha el pulgar dando like o selecciona el símbolo más para agregarlo a tu suscripción. Comenta, suscríbete y comparte. Hoy seguimos informando y opinando tras la invasión de Estados Unidos a Venezuela que decapitó al gobierno chavista madurista. Y luego se cayó la careta de estadista. Vamos con el episodio 90 del podcast. Partimos en este episodio del podcast examinando la repercusión de la invasión de Estados Unidos a Venezuela que decapitó al régimen chavista madurista, apresando al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa. Esta semana Maduro y su señora fueron presentados en una corte federal del estado de Nueva York, donde ambos se declararon inocentes. Maduro agregó ante el tribunal que es el presidente constitucionalmente electo de Venezuela y que reclama la inmunidad y el retorno a su país. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está desatado. Ahora lanza amenazas de anexar a Groenlandia, sea por la fuerza o comprando el territorio al reino de Dinamarca. Trump no dudó en aseverar que Estados Unidos puede usar la fuerza en Groenlandia, pero Dinamarca y los diversos aliados de la OTAN se mostraron indignados por las palabras del presidente de Estados Unidos. Por otro lado, Trump amenaza a México y a Colombia. Por un lado, México por la migración irregular hacia Estados Unidos y a Colombia por la producción y exportación de cocaína hacia Estados Unidos. Hay que agregar que el asesor del presidente de ese país, de Estados Unidos, Stephen Miller, el real poder tras las sombras. Miller es el arquitecto de toda política antimigratoria del gobierno de Trump. En este gobierno ocupa el cargo de segundo jefe del gabinete del presidente, siendo la persona, como decimos, más importante y el verdadero poder del gobierno de Trump. En entrevista televisiva con CNN dijo que Groenlandia le debe pertenecer a Estados Unidos. Luego Miller agregó que la doctrina Monroe, a la cual hay que agregar el anexo Trump, Miller fue claro en señalar que Estados Unidos es el poder hegemónico del hemisferio occidental, que América Latina está al servicio de Estados Unidos, que los países de América Latina deben acatar todo lo que Washington requiere para su economía, agregando que las economías de América Latina deben estar al servicio de Estados Unidos, entregando los recursos que requiera la economía norteamericana. Además, Miller expresó que Estados Unidos puede cambiar gobiernos en los momentos que desee y que todos deben acatar los designios de Washington, ya que es la economía más importante, el poder económico, el que debe servirse de los países del hemisferio, incluyendo a Groenlandia.
Miller cerró la conversación aseverando, esta es conversación con CNN, aseverando que Estados Unidos es una superpotencia y que actúa y actuará como una superpotencia. En ese pie nos encontramos tras la decapitación del gobierno dictatorial de Venezuela de Nicolás Maduro. Mientras tanto, voces de la política regional no han perdido el tiempo y han expresado el absoluto desacuerdo de la invasión de Estados Unidos como una agresión a un país soberano, tal como le define el artículo 2 de la Constitución de Naciones Unidas, que proclama la independencia de los países, que la soberanía no debe ser violada por nadie. Además, este ataque es una afrenta al multilateralismo y al derecho internacional, y en el fondo es violencia imperialista absoluta en la región. En otras palabras, el regreso del poder imperial a América Latina por parte de Estados Unidos. El embajador de Panamá, Eloy Alfaro, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reconoció la realidad de Venezuela, pero sin admitir o reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Con la misma certeza, condenó las acciones de Estados Unidos en Venezuela, particularmente la soberanía territorial y defendiendo el multilateralismo. Alfaro representa el gobierno del presidente de centro de derecha de Panamá, de José Raúl Mulino, quien también se ve amenazado por el Canal de Panamá. La República de Panamá se refiere a la situación ocurrida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, la cual resulta preocupante por su posible impacto en la paz y en la estabilidad regional. Es importante señalar que, como principio constante de su política exterior, Panamá desea reiterar, como en efecto reitera, su compromiso inquebrantable con el multilateralismo, con la soberanía de los estados y con el respeto irrestricto al derecho internacional. Estos principios son y siguen siendo el marco indispensable para la convivencia pacífica entre las naciones. Panamá reitera que no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo que ha mantenido a las venezolanas y los venezolanos rehenes, sumidos en una de las más graves crisis políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad de nuestra región. Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo la situación ha evolucionado de manera desfavorable, paulatinamente, bajo el régimen, sobre todo durante el último año, con una mayor erosión sistémica de la democracia. Frente a esta realidad, Panamá realiza un llamado claro y firme a que el futuro de Venezuela, a corto plazo, sea plenamente democrático. El pueblo, el verdadero soberano, ya habló en las urnas, otorgando un triunfo indiscutible con 70% de los votos el pasado 28 de julio de 2024 al candidato de oposición, don Edmundo González Urrutia, así como a María Corina Machado. Reconocer otra autoridad distinta al presidente electo equivaldría a legitimar un fraude electoral, normalizar el autoritarismo y socavar el principio universal de las elecciones libres como fuente de legitimidad. Panamá no desea y quisiera evitar que la realidad venezolana pueda evolucionar simplemente en un cambio de crisis, en la situación en que una crisis reemplace a la otra. No puede hablarse de una transición genuina con madurismo, ni preservando las mismas estructuras de poder bajo nuevas denominaciones. Presidente, Panamá, desde su compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional, en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, continuará contribuyendo de manera responsable a los esfuerzos colectivos orientados a preservar la paz, fortalecer la democracia y acompañar soluciones legítimas y sostenibles, ancladas en la voluntad soberana de los pueblos y en el respeto al derecho internacional.
Por otro lado, desde Europa, donde las opiniones de los líderes europeos han sido tímidas, por no decir algo resguardadas, hasta que las declaraciones de Washington hablan de tomar el control de Groenlandia, situación que pondría en riesgo la alianza militar de seguridad mutua de la OTAN. Pero el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue uno de los pocos líderes europeos en condenar la invasión de Estados Unidos a Venezuela. La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. Junto con estas declaraciones en Santiago, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, ratificó la opinión de Chile, que rechaza la invasión a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. De la Fuente explicó cuáles son las reglas que como países nos hemos dado para gobernarnos tras la Segunda Guerra Mundial. Creo que hay una cosa más allá de la cuestión coyuntural que poner sobre la mesa. El sistema internacional de arquitectura internacional que tenemos en el mundo, Naciones Unidas y el propio derecho internacional, está basado sobre la base de la experiencia de la humanidad. Después del año 45, de dos procesos de guerras mundiales que fueron tremendos para la humanidad, el mundo decide generar una institucionalidad que es Naciones Unidas y decide además generar una serie de reglas, entre ellos, por supuesto, la Carta de Naciones Unidas, que fija una serie de reglas y que protege particularmente a los países pequeños y medianos en el mundo. Esas reglas en la práctica, que establecen entre otras cosas normas específicas para el uso de la fuerza, el respeto a la soberanía de los estados, garantiza en la práctica que podamos tener una convivencia y que garantiza mecanismos también para estas discusiones. Nosotros hemos sido claros y enfáticos en la defensa de esos principios porque creemos que son la defensa de los principios que garantizan finalmente el futuro de la humanidad. Ayer hicimos nuestra propia intervención en la Asamblea General, o sea, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estableciendo estos principios. Entonces, nos parece que no hay ninguna contradicción entre criticar una situación que vulnera el derecho internacional y al mismo tiempo, como ha sido enfático el gobierno de Chile a través del presidente Gabriel Boric, que es quien conduce además nuestra política exterior, ser muy enfáticos en la condena a lo que ocurrió en Venezuela, incluyendo la violación a los derechos humanos. Y nos parece que es el camino correcto que protege, entre otras cosas, algo que es muy fundamental, que es el interés nacional, ¿no? Son los principios, pero también nuestra mirada respecto al interés nacional de nuestro país y cómo protegemos también nuestro estatus y nuestra presencia en el mundo. Ante lo cual, la ministra de Gobierno, la vocera Camila Vallejo, explicó los alcances de esta nueva realidad política desatada por Donald Trump y su gobierno de Estados Unidos, ya que tiene sobre Venezuela y los alcances de esta realidad, de cómo incluso puede afectar a otras naciones, como por ejemplo Chile. Es decir, expresando su preocupación de lo que se escucha desde Washington, en particular la opinión del asesor de Trump, Stephen Miller. Venezuela ya había perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperar su democracia. Ese es el problema que tenemos actualmente, y porque además no es solo un problema de Venezuela, es un problema para América Latina. El precedente que genera este ataque de Estados Unidos y la declaración de querer tomar posesión y control de un recurso natural estratégico en Venezuela y amenazar incluso a otros países de América Latina de hacerles lo mismo, es que se pone en riesgo grave la soberanía de toda una región y la integridad territorial de toda una región. Porque así como fue Venezuela ahora, mañana el Canal de Panamá, Groenlandia y quién sabe si no también sobre otro recurso estratégico como el cobre o el litio en otros países de nuestra región. Entonces,
hay que abrir los ojos, ¿no? Lo están diciendo abierta y directamente, no lo estamos inventando. Esto no tiene que ver con posiciones de izquierda, de derecha, de centro. Lo que nos están diciendo es que por tener la fuerza suficiente pueden hacer lo que quieran en América Latina porque la consideran su patio trasero. Y eso es algo que no podemos permitir. Clara y precisa en lo que dice la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Palabras que al parecer han tenido eco en el presidente electo José Antonio Kast, quien en reunión bilateral con el presidente del Perú, José Gerí, el presidente peruano Gerí fue investido en octubre pasado tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte. Los demás temas tocados fue la migración y la seguridad, pero también Kast habló sobre lo ocurrido en Venezuela, ante lo cual el presidente Kast cambió su tono y se escuchó la voz de un estadista naciente. Somos vecinos y nada mejor que ser buenos vecinos. Y es lo que hoy día es nuestro afán de tener buenas relaciones con nuestros vecinos. Hemos podido estar en Argentina con el presidente Milei, en una reunión también bilateral, yo como presidente electo, y esperamos profundizar las relaciones con Argentina, porque nos necesitamos mutuamente por temas de inversión y seguridad, y le agradecemos mucho a usted también que nos haya recibido. Y los temas, como usted dice, que nos afectan a todos, es el tema del crimen organizado, que es una especie de industria transnacional que no respeta fronteras ni banderas, y para eso necesitamos enfrentarlo en conjunto. Por eso también es tan importante el tema legislativo, porque nosotros tenemos que dar certeza física de seguridad a las personas, pero también certeza jurídica a los inversionistas y combatir juntos el crimen organizado y también la migración irregular, que en algunos casos ha sido migración forzosa. Por el no respeto a las normas democráticas en algunos países, hay personas que, sea por persecución política, por situación económica, han debido dejar su país no voluntariamente, y hay una nación de nuestro continente que tiene 8 millones de personas en esa condición. Sin duda, hay claridad de que los hechos ocurridos en Venezuela de la mano de Estados Unidos preocupan al continente, pero también es preocupación existencial para Europa. El gobierno de Trump amenaza de tomarse Groenlandia, en el mejor de los casos, comprarlo, sin importarle que sea Dinamarca, el quien ostenta la independencia de Groenlandia. Socio europeo, Dinamarca es país relevante que ha combatido en Irak y en Afganistán al lado de Estados Unidos en las dos últimas acciones de combate o de guerra de Estados Unidos. Además de ser un aliado importante de la OTAN, lo cual despertó preocupación en todas las capitales europeas, las cuales, salvo Madrid, se mantuvieron silentes ante la invasión a Venezuela. Hablo de Londres, hablo de París, hablo de Berlín, que estuvieron mutis por el foro cuando se trató de hablar sobre la invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos. Ahora se escandalizan. Al ver los resultados, ahora les salta el miedo a los europeos, quienes ahora temen que Estados Unidos haga lo mismo con Groenlandia sin importar de la OTAN o las relaciones con Dinamarca, como tampoco las relaciones con las potencias europeas. Vamos al break y regresamos con más en esta edición número 90 del podcast. De regreso, soy Jorge Garretón. Te invito a dar like en YouTube, además de opinar y compartir. En Spotify, pincha el símbolo más, comenta y comparte. Seguimos con la segunda parte del podcast, episodio 90. Por lo visto, José Antonio Kast, en su postura de estadista, le duró poco, muy poco, ya que este jueves en una charla con empresarios en Icare nuevamente apareció el candidato Kast, el que encuentra todo malo, el que dice que el país se cae a pedazos y que gobernará de emergencia. Partiendo por la economía, Kast dice que las bases de las finanzas públicas
son débiles. Durante este gobierno se produjeron cambios estructurales sin respaldo fiscal. Se nos dijo que teníamos una encargada de presupuesto que era la mejor de la historia. Lamentablemente no pudo terminar su periodo con quien la ungió como la mejor directora de presupuesto de la historia. Se fue y quedó solo ella. Se habló de crecimiento económico, pero de nuevo sin realismo porque no había inversión. Todos sabemos que la inversión se retuvo. Nos muestran de repente algunas inversiones y las destacan, pero cuando hay inversiones incluso la autoridad se daba el lujo de cuando iba a inaugurar, cortar la cinta de esa gran inauguración, estoy pensando en una desaladora, de hablar mal de las personas que estaban haciendo esa gran obra. No coincide lo que se dice con lo que se hace. Se habló mucho de derechos sociales, pero nunca se cuestionó quién los iba a financiar. Entonces, vamos repartiendo bonos. De hecho, nos dijeron en algún momento que la nueva política de los bonos había superado la pobreza en Chile. Y ahí le agradezco a Jorge Quirós los estudios que hizo. Y cuando le preguntaron en un medio público, alguien relevante, ¿quién es Jorge Quirós? Yo les puedo decir que aquí está Jorge Quirós, que fue el que desenmascaró el error, no el error en la cifra, el error en la interpretación. Se hablaba de diálogo y nos convencían de ciertas cosas, pero los hechos hacían algo distinto. Yo los invito a comerse los sanguchitos, porque si no se van a ir y se los van a tener que llevar en la típica bolsita. Así que no se preocupen, no me desconcentro. Me desconcentra más que todos me estén mirando. Además, cuando comen uno puede mandar un desliz, puede mirar las hojas tranquilo. Es más fácil, más relajado. Y si quieren ofrecerles cafecito, porque dicen que un café les va a venir muy bien, es temprano, así que para que se sientan relajados. Bueno, se nos hablaba de diálogo. De hecho, a nosotros nos invitaron al diálogo por la seguridad. Y concurrimos a ese diálogo con el presidente, pero mientras estábamos en una sala conversando sobre seguridad, con nosotros, yo no, pero el equipo, con la ministra del Interior, en la otra sala el presidente estaba firmando los decretos de indulto. Entonces uno decía, bueno, ¿cuál de las dos versiones es la verdadera? ¿Es la del presidente firmando indultos de personas que después cayeron detenidas después, de nuevo, o lo que está tratando de hacer la ministra del Interior? Si para los ministros es muy difícil, cuando no hay una línea clara por parte de quien dirige los destinos del país con lo que conversan en sus reuniones. Por lo visto, nadie le ha comunicado al presidente electo que él será el presidente del país a partir del 11 de marzo, quien debe manejar las finanzas públicas, administrar el Estado, por lo tanto debe dejar de ser el candidato Kast, el germano Kast, como se le ha llamado desde aquí. Kast, por lo visto, no sabe que la inflación para este 2025 cerró en un 3,5%, la más baja desde el 2020. Los sueldos subieron en promedio 5,9% según el INE. La deuda pública es del 42% del Producto Interno de nuestra economía. Que la pobreza disminuyó en 600,000 personas, cuando al momento de la pandemia había más de 1 millón de personas en la pobreza extrema. Que las políticas focalizadas hacia los más vulnerables ha tenido éxito. Ahora lo mismo con la economía. Hay más ingresos por el cobre y litio. Dice Kast que no hay inversión en el país. Bueno, miente Kast. Hay inversión directa extranjera por 100,000 millones de dólares invertidos en el 2024 y 2025. Entonces, el estadista Kast, por lo visto, se quedó en Lima y regresó al país el candidato del país que se cae a pedazos. La ministra vocera Camila Vallejo fue clara en recordarle a Kast que ya no es candidato y que en poco tiempo más le tocará gobernar. Yo coincido con el ministro del Interior que señalaba que
duró poco el sentido estadista, ¿no? Yo diría que le duró poco el republicanismo y el sentido de realidad. Primero porque acusa de improvisación a este gobierno. Y yo con todo respeto le quiero decir al presidente electo que improvisación es prometer un recorte de 6.000 millones de dólares y no saber cómo hacerlo, o peor aún, saber cómo hacerlo y no querer transparentarlo y no decirle la verdad a la gente de cómo va a hacerlo, ¿no? Entonces habla de improvisación, de decir la verdad, pero ¿está improvisando o está faltando a la verdad? Y además porque la realidad da cuenta de que toda esta retórica de la emergencia y de la crisis se va un poco desarmando. O sea, Chile ha disminuido la pobreza. O sea, nosotros recibimos un país con más pobreza del que lo estamos entregando. Nosotros recibimos un país con una inflación que iba alcanzando el 14% y a él le va a tocar asumir su gobierno con una inflación de alrededor del 3%. O sea, una mejor situación. Las inversiones extranjeras han anotado récord, la exportación han anotado récord en nuestro país. La aprobación de proyectos de inversión por el sistema de evaluación ambiental también han avanzado sustantivamente. Ahora tenemos la buena noticia que producto del royalty minero, el próximo gobierno va a tener mayor recaudación fiscal. E incluso por el litio, el 2026 ya van a tener mayores ingresos fiscales por concepto de litio, gracias también, entre otras cosas, a la estrategia que hemos ido implementando. El crecimiento se proyecta también de manera positiva, o sea, hemos logrado estabilizar varias cosas que estaban críticas. ¿Para qué decir de la lista de espera? Logramos sacar 11 millones de personas en la lista de espera y hemos logrado la disminución de los tiempos de espera, la mayor disminución de los últimos 10 años. Entonces, la verdad es que el discurso catastrofista es bueno para jugar con las emociones de la gente, pero no para gobernar. Para gobernar se requiere sentido de realidad, sentido de diálogo, de responsabilidad y también, yo diría que de humildad, porque el presidente electo debe reconocer que cuando él le toque gobernar, en abril la jornada laboral va a llegar semanalmente a 42 horas. Ya van a haber subido los salarios mínimos y ya pasó a 539.000 pesos. Las pensiones van a haber subido a 2,2 millones de personas ahora en enero y el próximo año, cuando él sea presidente, van a subir aún más, ¿no? Por concepto de PGU. Va a tener más ingresos fiscales, como le decía, por concepto de royalty y por concepto de litio. Y eso fue gracias al liderazgo del presidente Boric, gracias a que él empujó esas políticas públicas. Entonces, está bien, le va a tocar asumir muchas cosas, él le va a tocar gobernar, pero al menos reconocer que gracias a este gobierno y al liderazgo, la decisión, la determinación y la responsabilidad del presidente Gabriel Boric, el país que le va a tocar gobernar va a estar mejor que como lo recibimos nosotros cuando llegamos a ser gobierno. Sin duda alguna, Kast está en un mundo que no sabe qué es el presidente electo. Cree que le habla a la barra brava, a la galería, que es el candidato permanente y que no sabe otro rol más que ese. Entonces, cuando le toque gobernar, las culpas serán ¿de quién? La criminalidad, la migración, la sensación de inseguridad será su obligación y tendrá que lidiar con los hechos, lo que prometió y la realidad. Por otro lado, habla de la economía de emergencia, que hay que recortar gasto. Mientras tanto, el Estado tendrá mayores recursos porque el cobre está disparado por sobre los $6 la libra, que el litio entregará dividendos a las arcas fiscales por primera vez. La inversión extranjera directa empezará a trabajar tras la concreción de los proyectos en construcción en el norte, Biobío, Magallanes, entre los más relevantes. Eso significa más campo laboral, mayor tasa impositiva para las arcas fiscales. Entonces, Kast debe hacerse cargo y callarse, dejar de hablar a la barra brava, todo lo malo que él dice que está el país. Pero ese discurso muy probablemente le detone en la cara como efecto boomerang, por todas las falsedades construidas y cómo no las logra corregir, en particular la inseguridad y migración, que es en el fondo una percepción, es algo que está en la mente. Ponemos fin al episodio 90 del podcast. Soy Jorge Garretón. Da like, comenta, suscríbete y comparte para seguir creciendo como medio opinante independiente en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como +569 Podcast. En TikTok tenemos cápsulas de 3 minutos con notas relevantes de la política y economía del país.
visítanos en TikTok como podcast +569, que además se distribuye en los shorts de YouTube. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos este día lunes. Así llegamos al final de esta edición de +569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast +569@gmail.com.